En el episodio de hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante, una crisis mundial que existe porque la enfermedad del hígado graso la padecen una de cada cuatro personas a nivel mundial. Y estamos incluyendo la población infantil cuando hablamos de ese número. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos, sentimos que es nuestra responsabilidad enfocarnos en hablar sobre esta condición que nadie debería padecer porque ninguna persona nació para tener el hígado graso. No es una predisposición que existe, sino es algo que vamos construyendo a lo largo de la vida. Quiero comenzar diciéndoles que este número de que una de cada cuatro personas sufren de hígado graso es algo mundial que proviene de la Organización Mundial de la Salud, pero que nosotros en Sin Pastillas siempre nos basamos en un estudio que para nosotros es incluso más alarmante que este. Y es un estudio que se publicó en el año 2019 donde se hizo una especie de censo acá en Estados Unidos y se determinó que en este país, en la primera potencia mundial, 9 de cada 10 adultos padecen de algo que se llama el síndrome metabólico. Es decir, que 9 de cada 10 adultos en Estados Unidos carecen de salud metabólica. Eso quiere decir que su metabolismo no funciona. Y ese metabolismo no es otra cosa que la producción, el almacenaje y la utilización de la energía en nuestro cuerpo. Eso es lo que significa, en palabras no médicas, el metabolismo. Por lo tanto, yo voy a comenzar hablando sobre ese estudio. Leire luego nos va a explicar otros estudios muy interesantes y nos va a explicar también unos temas relacionados con la fructosa. No se vayan porque eso es clave para este proceso de la formación del hígado graso. Entonces, voy a comenzar hablando de este estudio. ¿Por qué? Porque este estudio, cuando dice que 9 de cada 10 personas, adultos en Estados Unidos, carecen de salud metabólica, está basándose en 5 criterios que definen el síndrome metabólico. Entonces, esas personas tienen que padecer de al menos 3 de estas condiciones que les voy a leer ahora. Si la persona padece de al menos 3 de las 5 condiciones, ya se considera que tiene síndrome metabólico. Entonces, la primera es tener la circunferencia abdominal ancha. La segunda es tener la presión arterial elevada. La tercera es tener la glucosa en sangre elevada. La cuarta es tener los triglicéridos elevados. Y la quinta es tener el colesterol HDL bajo. Si la persona cumple con 3 de esos 5 requerimientos, es considerada enferma desde el punto de vista metabólico. Y además sabemos que ese síndrome metabólico es la puerta de entrada para enfermedades supuestamente crónicas y progresivas como la diabetes, la hipertensión, incluso el hígado graso, que muchas veces escuchamos que es algo incurable y que ya una vez que tu hígado se llena de grasa, pues tienes que vivir con eso. Ahora, yo quiero traer a colación el tema de la circunferencia abdominal ancha, porque esa circunferencia abdominal ancha no es simplemente que dejaste de ir al gimnasio o que, bueno, pasaron los años y fue creciendo mi barriga. No, uno de los indicadores más fuertes o de las implicaciones más fuertes que puede estar ocurriendo cuando tienes la circunferencia abdominal ancha es que tus vísceras se están llenando de grasa. Fíjate bien, tus órganos que están en la zona visceral, empezando por el hígado, que es quizás el más importante, aunque todos cumplen una función elemental, el hígado se está empezando a llenar de grasa. Entonces, esa barriga, que ya no te cierra el pantalón y te vas comprando un pantalón nuevo, no es simplemente, wow, me veo peor frente al espejo, sino que hay una implicación muy importante desde el punto de vista de tu salud, porque ese hígado graso es, nuevamente, la puerta de entrada para la enfermedad cardiovascular, para la diabetes tipo 2, para tener incluso el páncreas graso, que es lo que viene después, y empezar a hacer que que la diabetes empeore, y para la hipertensión arterial. Entonces, por eso comienzo por ahí diciéndoles que hay que entender qué es eso del síndrome metabólico para saber qué papel juega el hígado graso dentro de ese síndrome metabólico. Y la verdad de todo esto, Leire, es que nuestro cuerpo, antes de padecer del síndrome metabólico, fíjate, antes de tener la circunferencia abdominal ancha, antes de tener los triglicéridos altos, antes de tener el colesterol HDL bajo, antes de que se eleve la presión arterial y antes de que se eleve el azúcar en sangre, hay algo que antecede todo eso y es la resistencia a la insulina. Y por eso nosotros nos escuchan, ya algunos de ustedes estarán cansados de escucharnos mencionar esas 4 palabras: resistencia a la insulina. Porque una persona, antes de ser cualquiera de estas cosas, antes de tener cualquiera de estos síntomas,
es resistente a la insulina. Y la resistencia a la insulina tiene dos características, que tienen que pasar dos cosas para que haya resistencia a la insulina. La primera de ellas es que la insulina deje de funcionar en nuestro cuerpo, porque nuestras células se empiezan a resistir a ella. Y la segunda cosa que tiene que ocurrir es que nuestro páncreas empiece a producir niveles muy altos de insulina. Cuando esas dos cosas están en juego, pasan años para tú poder detectar ese problema y evitar tener alguno de los síntomas del síndrome metabólico. Pero lamentablemente el sistema está orientado hacia, bueno, vamos a esperar que esta persona desarrolle algún síntoma y cuando tenga la presión alta, la glucosa alta, haya subido de peso, tenga los triglicéridos altos, pues le damos un medicamento o le damos un tratamiento mágico que no existe, porque todas estas cosas son, se forman por el estilo de vida. Entonces, hay que entender una cosa. Mucho antes de ser alguna, de desarrollar alguno de estos síntomas crónicos, la persona es resistente a la insulina. La resistencia a la insulina es la puerta de entrada para que se desarrolle cualquiera de estos síntomas. Y lo quiero seguir diciendo porque cuando una persona se encarga de la resistencia a la insulina, incluso habiendo desarrollado diabetes, hipertensión, obesidad, infertilidad o hígado graso, si tú te enfocas en la resistencia a la insulina, que es la causa del problema, tú puedes eliminar el problema. Esto no se trata de hablar de las personas que todavía están a tiempo para no desarrollar el hígado graso. No, le estamos hablando a las personas que tienen ya el hígado graso. Le estamos hablando a las personas que tienen 20 años con diabetes tipo 2, inyectándose insulina. Le estamos hablando a personas con hipertensión avanzada. Puedes hacer algo, mucho, mucho más de lo que te imaginas, si tan solo te enfocas en la causa del problema, no en el problema, no en la grasa en tu hígado, no en la presión alta, no en la glucosa alta, no en tu barriga ancha. No, estos son solo síntomas del problema. El problema verdadero es la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina solo se ataca con el estilo de vida. Es así de sencillo. Entonces, quería dar esta introducción para ahora hablarles un poquito sobre dos estados en los que se encuentra nuestro cuerpo constantemente para que ustedes los entiendan, porque nosotros no queremos venir acá y decir, bueno, esto es lo que tú tienes que hacer para dejar de tener el hígado graso, porque eso mañana se te olvida y ya. Tratamos de educarte, de darte los conocimientos que probablemente no te los han dado antes, para que tú entiendas lo que está pasando y con ese entendimiento tú puedas ahora discernir qué cosa puede ser buena y qué cosa puede ser mala para mí si lo que yo tengo es un problema, por ejemplo, en este caso, de resistencia a la insulina que acaba en el hígado graso. Entonces, el cuerpo está constantemente en dos estados, el estado anabólico y el estado catabólico. En el estado anabólico, nuestro cuerpo está almacenando, está guardando, ¿ok? Está protegiéndose para lo que puede venir luego. En ese estado anabólico, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo guarda glucógeno y glucosa también en las células, guarda grasa, porque dice, bueno, como yo no sé qué viene después, yo guardo ahora para poder tener en un momento de escasez o de necesidad. En ese momento, nuestro cuerpo, por ejemplo, en un estado anabólico, construye masa muscular. Y es una palabra que le encanta a los fisiculturistas porque siempre quieren estar en un estado anabólico, no quieren estar en lo contrario, que es el estado catabólico. Y en ese estado anabólico, lo que estamos haciendo al final del día, Leire, es creciendo. Estamos aumentando el tamaño de las cosas que ya tenemos en nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, para que haya anabolismo, para que exista un estado anabólico, tiene que haber insulina en el cuerpo. Es la hormona que orquesta ese proceso de crecimiento. Por lo tanto, cuando una persona tiene un estado de hiperinsulinemia, que no es más que tener la insulina alta en la sangre, ese estado de hiperinsulinemia obliga al cuerpo a guardar grasa, a guardar azúcar, a guardar todo lo que se consigue. Si hay aminoácidos, los guarda también y crece la masa muscular. Digamos, es ese estado de crecimiento. Y luego, el antagonista a ese estado de crecimiento es el estado catabólico, donde el cuerpo, en lugar de guardar, destruye. Por lo tanto, si no tengo nutrientes, si no tengo energía disponible porque no la estoy consumiendo en un momento determinado, mi cuerpo pasa a un estado catabólico donde busca la energía para utilizarla porque no se la estoy dando. Es muy lógico, es un instinto, un mecanismo de supervivencia. Por lo tanto, ese estado anabólico, un estado donde el cuerpo, todo lo que guardó, todo lo que va guardando en el estado anabólico,
lo empieza a descomponer para poder utilizarlo en ese momento de escasez. Y hay algo que salta a la vista en ese estado catabólico, que es la falta de insulina. En un estado catabólico, nuestro cuerpo deja de producir insulina y de hecho empieza a producir otras hormonas que son antagonistas de la insulina, como por ejemplo el glucagón, que lo produce también el páncreas y es la antagonista de la hormona insulina. ¿Qué hace el glucagón? Bueno, si por ejemplo mi azúcar en sangre baja porque estoy en un estado catabólico en un momento determinado, el glucagón sale del páncreas también, saca glucosa de las células y la pone en la circulación para que los niveles de azúcar se regulen nuevamente. Fíjense que mientras la insulina está tratando de guardar azúcar en las células, el glucagón saca el azúcar de las células porque quiere nivelar esos niveles en la sangre. Entonces, hay dos estados fundamentales, Leire, y ya te voy a dar la palabra, que son ese estado anabólico y ese estado catabólico. En el estado anabólico hay insulina alta y en el estado catabólico hay insulina baja. Ahora, a mí me gustaría, Leire, que hablemos sobre qué sucede con la grasa, porque fíjense, recuerden que estamos hablando del hígado graso, es el tema del día de hoy. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo formo grasa en mi hígado? Si mi hígado nació bastante magro, no tiene grasa, porque muy pocas personas en el mundo, salvo que tengas una condición muy extraña, nace con el hígado graso. Si nací con mi hígado magro, ¿qué hice a lo largo de mi vida para que ese hígado se fuera llenando de grasa? Y fíjense que es un espejo a lo que pasa afuera de nuestro cuerpo, en el tejido adiposo. Tú naces flaco normalmente. Yo no conozco muchas personas que digan, no, es que yo nací gordo, yo nací obeso, yo nací con sobrepeso. No, todos nacimos flacos, pero en algún momento de nuestra vida, no, es que yo a los 25 me descuidé y a partir de ahí eso fue en picada libre y me empecé a engordar todos los años. Bueno, tú no naciste flaco, con kilos de más. ¿Qué hiciste? ¿Qué fuiste haciendo para desarrollar esos kilos y guardarlos? Lo mismo, exactamente lo mismo está pasando por dentro de tu cuerpo, solo que tú no lo puedes ver. Tú puedes ver la grasa que sale del cuerpo, pero no puedes ver la grasa que está almacenada adentro, a menos que te hagas un eco, por ejemplo, del hígado para ver cómo está el hígado. Pero puede ser mucho más fácil que eso, Leire. Entonces, a mí me gustaría Mira, que tú nos expliques cómo se llena el hígado, ya parte la palabra. ¿Cómo es eso de que se llena el hígado de grasa de repente? mira, yo creo que tú dijiste algo importante y vamos a basarnos en lo que dijiste. O sea, hiciste una comparación entre los dos estados en los que puede estar el cuerpo dependiendo de diferentes hormonas. Estamos hablando específicamente de la insulina. Entonces, cuando tienes insulina, estás en un estado de anabolismo, que es un estado, podemos decir que es algo normal que tu cuerpo hace. O sea, tu cuerpo puede estar de manera natural, normal, sin problemas, sin que estés enfermo. En esos dos estados puedes estar en un estado anabólico y un estado catabólico. Ahora, el problema es cuando siempre estás en un estado anabólico. Ahí entra el problema. ¿Por qué? Porque tú tienes una insulina elevada, como Oscar estaba explicando, cuando eres resistente a la insulina y tus células se resisten al efecto de la insulina, empieza tu páncreas a producir aún más insulina para vencer esa resistencia. Ante tanta insulina, estás constantemente en un estado anabólico. Y lo importante que tienen que entender es que el estado anabólico obliga a tu cuerpo a almacenar, entre otras cosas, almacenas grasa. Entonces, esa grasa la puedes almacenar, por ejemplo, no sé, en tus piernas, en tus brazos, en el tejido subcutáneo, que es el tejido adiposo, pero eso está bien hasta un punto. Después, cuando eso empieza a ser, la cantidad excede la capacidad que tienen esos adipocitos, que son las células de grasa, empiezan a haber problemas porque empiezan a haber problemas de inflamación, pero luego se puede almacenar dentro de los órganos. Y eso es un gran problema. Y preguntaban, y aprovecho a hacer como ese recuento, porque preguntaban, bueno, pero ¿qué pasa si yo tengo grasa en el hígado? Tu hígado se daña, las funciones, tu hígado cumple más de 500 funciones en el cuerpo. Entre otras cosas, se encarga de desintoxicar a un montón, o sea, de eliminar un montón de toxinas que entran a tu cuerpo, no solamente por lo que comes, sino, por ejemplo, a lo que estamos expuestos. Y hay cosas que no podemos controlar. Exposición a plásticos, por ejemplo. Tu hígado se encarga de muchísimos procesos importantes, produce muchísimas sustancias, se encarga de desintoxicar tu cuerpo y cuando por ese estado constante de anabolismo, es decir, de almacenar grasa, empezamos a llenar el hígado de grasa, tu hígado se daña, las funciones normales, naturales del hígado empiezan a poco fallar. Y entonces te dicen primero que tienes hígado graso
grado 1, luego grado 2, y hasta que llega un punto donde te dicen, no, es que tienes cirrosis hepática, ya tu hígado es prácticamente, está todo fibrosado, no funciona. Ahora, importante es lo siguiente, ¿por qué se sube la insulina? Porque entonces podrías decir, bueno, es que a mí me dijeron, porque es una de las creencias más arraigadas que existen, es que me dijeron que tengo que dejar de comer grasa para que mi hígado se pueda desintoxicar de tanta grasa. Es decir, pensamos que comer grasa hace que almacene grasa en el hígado y esto no funciona así. Por eso Oscar estaba explicando muy bien el tema del anabolismo. Hay que entender que tu hígado no almacena grasa por comer grasa, ni, por ejemplo, no almacena grasa porque estás comiendo carne, que es uno de los principales alimentos a los que le tenemos miedo porque nos han dicho que te va a dar hígado graso. Tú al comer carne, cualquier tipo de carne, no almacenas grasa en el hígado, por comer mantequilla tampoco, sino por comer azúcares en exceso. En ese punto tu hígado se sobrecarga porque entre otras funciones, por ejemplo, el hígado se encarga de desintoxicar el cuerpo, una de sus funciones. Otra de las funciones es metabolizar el azúcar. Ahorita vamos a hablar de los dos tipos de azúcar que existen. Se encarga de eso. Ahora, cuando sobrepasa la capacidad que tiene, porque ya lo estás saturando, estás comiendo muchas cosas todo el día, sin parar, porque desayunaste, a las 2 horas picaste, a la hora te ofrecieron algo en el trabajo, un chocolate y te lo comiste, estás constantemente disparando esa insulina, haces que sobrepase o sea, tu hígado deja de tener la capacidad de metabolizar todo ese azúcar. En ese punto, tu cuerpo lo que tiene que hacer es guardar primero glucosa, después glucógeno, que son como este almacén que es limitado de azúcar en el hígado, y luego empieza a producir grasa, porque es la forma más eficiente de almacenar energía. Puedes almacenar mucha más energía en menos espacio, es más eficiente. Por eso tu hígado empieza a producir triglicéridos y empiezas a almacenar esa grasa que al final la consecuencia es que va a dañar a tu hígado. No le va a permitir cumplir las funciones para las que tiene que estar. Por ende, una de las grandes cosas que les queremos, o sea, de las grandes conclusiones del día de hoy es que no le tienes que tener miedo a comer grasas. Ojo, yo no estoy hablando de los aceites vegetales, porque si nos has escuchado antes, sabrás que siempre intentamos recordar lo dañino, lo inflamatorio y lo innecesarios que son los aceites vegetales en la dieta, el aceite de maíz, el aceite de canola. Pero yo estoy hablando aquí es de la grasa que venga de los animales. No le tienes que tener miedo a esas grasas. Eso no está haciendo que tu hígado almacene grasa. Lo que está haciendo que tu hígado almacene grasa es comer azúcares en exceso. Ahora, cuando hablamos de azúcar, hablamos de dos moléculas diferentes. La glucosa es el azúcar que principalmente encontramos en los almidones, como el pan, las papas, el arroz. ¿Qué pasa? Que si tú abusas de esa glucosa, bueno, la glucosa puede ser metabolizada por diferentes tejidos en el cuerpo, por ejemplo, por los músculos. Entonces, si tú tienes más masa muscular, tu metabolismo funciona mejor porque eres capaz de metabolizar esa glucosa en mayor cantidad a, por ejemplo, si lo comparas con una persona que no tenga tanto tejido muscular. Pero luego está la fructosa. Y la fructosa la encontramos, o sea, la que es más perjudicial para tu páncreas, para tu hígado y para tu cuerpo, para tu metabolismo, es la que se encuentra en el jarabe de maíz alto en fructosa. También el azúcar blanco es mitad fructosa, mitad glucosa, o sea que también se encuentra ahí, que es la otra molécula, la fructosa. Y el problema de la fructosa, fíjense que estoy hablando de dos cosas, la glucosa y la fructosa. El problema de la fructosa es que solamente puede ser metabolizada por el hígado. Y hay una creencia común de pensar que no, es que la fructosa, como no me sube el azúcar en sangre, no me está haciendo daño. Lo que pasa es que tu azúcar, o sea, la fructosa, lo que no te sube el azúcar en sangre, hace que esté sobrecargando al hígado. Y al hígado lo que hace, o sea, el hígado tiene una capacidad limitada, como les acabo de decir, de metabolizar ese azúcar que le estás dando en forma de fructosa y empieza en un punto cuando ya sobrecargas su normalidad, empiezas a producir estos triglicéridos y esos triglicéridos se almacenan en el hígado y dañan como tal sus funciones. Básicamente eso es como cuál sería el proceso, es decir, no estás no te estás, no tienes el diagnóstico de hígado graso por comer grasa, todo lo contrario, estás abusando de los azúcares y todo lo que se convierte en tu cuerpo en glucosa y la fructosa específicamente por el gran problema que tiene la fructosa de que solamente puede ser metabolizado por el hígado. Y hay un estudio, Oscar, que tú dijiste que iba a hablar de algún estudio. Hay un estudio súper interesante que lo que hicieron fue agarraron un grupo de personas, los separaron en dos grupos. Uno de esos grupos lo que hace es que
parte de sus calorías, el mismo porcentaje en los dos grupos, el 25% de sus calorías, los consumen en glucosa, es decir, toman glucosa como parte de esas calorías y el otro grupo, esa misma cantidad de calorías para poderlo comparar y que todos los demás factores sean los mismos, es un estudio de intervención controlado, el otro grupo toma fructosa como parte de esas calorías y se dan cuenta que el grupo que consume menos fructosa dentro de su alimentación es capaz de reducir la grasa visceral. Básicamente reducen esa grasa que está guardándose en tus órganos, específicamente en el hígado, está dañando sus funciones. Y una de las grandes diferencias entre esos dos grupos es que el grupo que tenía menor consumo de fructosa en su dieta era porque redujeron los jugos de fruta. Es decir, que sí, básicamente reducir los jugos de fruta ayudó al grupo que tenía hígado graso a revertir esta condición, que es una de las cosas que decía Oscar ahorita, que no estamos hablando, bueno, también les estamos hablando a ellos, pero no necesariamente estamos enfocando esto desde un punto de vista de prevención. Si tú tienes hígado graso, también puedes llegar a revertir esta condición. Es posible y hay muchísimos, hoy solamente les traje un estudio, pero hay muchísimos estudios que demuestran que con cambios en el estilo de vida, específicamente en la alimentación, es posible revertir esta condición. Si te dijeron que tenías hígado graso o principios y te dijeron, bueno, es que el año pasado tu ecografía estaba normal, este año ya se empieza a ver como cambios de hígado graso, estás a tiempo para hacer algo y puedes revertir esta condición. Yo creo que esa es de las cosas más importantes que queríamos transmitirles el día de hoy. Y Oscar, no sé si te parece que en este punto podemos hablar de qué cosas pueden hacer los que nos están escuchando para empezar a revertir esa condición. Yo voy a empezar por decir tres cosas que me parecen importantísimas. La primera es que eviten los jugos de desintoxicación hepática. Esos jugos realmente, no voy a decir que no sirvan, porque hay muchísimas cosas, pero por lo que les acabo de decir, de que tu hígado tiene una capacidad limitada de metabolizar la fructosa, los jugos que contengan mucha fructosa y no es tanto no es la cantidad, sino es la concentración que logra activar la vía de lipogénesis, que es la producción de novo lipogénesis, es la producción de cero de ácidos grasos, de triglicéridos. No utilices estos jugos. Realmente es mucho más sencillo que comprarte un extractor o licuar un montón de frutas. No tienes que hacer eso. Esa es la primera recomendación. Evita los jugos de desintoxicación hepática. Número 2, evita las comidas procesadas. Las comidas procesadas, bueno, a veces pensamos que es como muy obvio, pero es que, por ejemplo, las harinas son comidas procesadas. Entonces, eso sería como una recomendación. Elimina todo lo que tenga más de un ingrediente de tu cocina. Y número 3, y te doy la palabra a Oscar, come más grasas animales. No le tengas miedo a las grasas animales, porque estas grasas animales no están causando tu hígado graso y todo lo contrario, te vas a beneficiar muchísimo de estas grasas porque aparte de no ser un problema para tu salud, te van a aportar minerales, te van a aportar vitaminas y te van a aportar muchísimos nutrientes que al final del día es lo que tu cuerpo necesita. Totalmente, Leire. La mayoría de estas enfermedades, diabetes, hipertensión y hígado graso son producto de una desnutrición crónica que tiene nuestra sociedad. Por al final del día estamos comiendo, pero no nos estamos nutriendo. Y eso lo que termina haciendo es que el cuerpo esté totalmente desahuciado y no le queda otra alternativa que enfermarse. ¿Y cómo no nos vamos a enfermar, Leire? Si tú sales a la calle, vas a comprar comida y ves todo lo que venden ahí, tú dices, ¿cómo no nos vamos a enfermar? Sería imposible no enfermarnos. O sea, la minoría, ese 12% de personas que están saludables, por lo menos en Estados Unidos, es obvio que va a ser nada más el 12%. Obviamente el 88% va a estar enfermo si consume lo que te venden en una tienda de comida, que además no es alimento, es comida. No se le puede decir alimento a la mayoría de esas cosas que venden ahí. Entonces, estas enfermedades son producto de la desnutrición, porque tú dejaste de darle nutrientes a tu cuerpo, dejaste de enfocarte en los nutrientes y te empezaste a enfocar en comida. No, yo voy a comer porque es que yo necesito energía. Y en esa mezcolanza en tu cabeza que necesitas energía, le empezaste a dar a tu cuerpo carbohidratos, grasas poliinsaturadas como los aceites de semilla, y pensaste que eso es lo normal. Porque también nos enseñaron eso desde pequeños. Tenemos que entender que no es que nosotros somos masoquistas y nos queremos enfermar, sino que lamentablemente en nuestros países aprendemos esto y lo ponemos en práctica y además se lo enseñamos a nuestros hijos. Y ese es el otro punto del que quería hablar, Leire, antes de cerrar. La enfermedad del hígado graso antes no era considerada una enfermedad metabólica.
Era considerada una enfermedad de el exceso en el consumo de alcohol. Todas las personas que excedían el consumo de alcohol tenían hígado graso, cirrosis y terminaba probablemente en cáncer. Ahora, de unas décadas para acá, esto se convirtió en una enfermedad metabólica, o sea que se sabe que es una enfermedad relacionada con los procesos según los que nuestro cuerpo produce energía. Están completamente alterados y no funcionan. Y para muestra de ello, fíjense que hoy en día los niños tienen hígado graso. Niños, estoy hablando de niños de 11, 10, 12, 13 años, tienen hígado graso. ¿Por qué? No porque tomen alcohol, ninguno de esos niños toma alcohol, sino porque están comiendo basura. Realmente es basura. Eh, y no me da pena decirlo, y yo sé que la palabra es fuerte y lo que sea, y habrá gente que me dirá, Oscar, pero es que eso es lo único de lo que yo puedo acceder. Bueno, eso es lo único de lo que puedes acceder por desinformación. Porque si tú puedes comprar harina y puedes comprar arroz y puedes comprar frijoles, puedes comprar huevos también, porque cuestan igual o menos que eso. Pero decides irte por lo otro y no por los huevos, porque lo otro te llena, sabe bien y dices, bueno, me quita el hambre y continúas tu vida comiendo esas cosas. Y sigues renegando del huevo porque además te dijeron que el huevo era malo. Como acaba de decir Leire, eso no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. El huevo es un superalimento. ¿Y por qué es un superalimento? Porque lo decimos nosotros, no. Porque si tú analizas los nutrientes en el huevo, cualquier persona que coma huevo va a mantenerse completamente nutrida. Tu cuerpo prácticamente no necesita más nutrientes que los que hay en el huevo. Prácticamente. Estoy exagerando, pero casi que es así. Una persona que solo comiera huevo en su vida no estaría desnutrida. Sería muy difícil que llegue a ese punto. Pero una persona que reniega del huevo, que reniega la carne, que reniega la mantequilla, que reniega de incluso los lácteos, es una persona desnutrida. Y no asociamos la diabetes o la hipertensión con la desnutrición, pero es que es desnutrición, porque estás comiendo cosas que sustituyen los verdaderos nutrientes y dejas de comerte los nutrientes. Entonces tu cuerpo carece de calcio, carece de suficiente hierro, carece de zinc, carece de todas esas cosas que están en los productos que vienen de los animales, que son los productos para los que nacimos. Nacimos para comer productos de origen animal y eso le puede gustar a muchas personas y a otras no. Pero lamentablemente es la naturaleza. Nosotros no lo decidimos ni lo podemos cambiar. Es la naturaleza. Digamos, un león no puede cuestionar que lo que él come es carne, ni una vaca cuestiona que ella come pasto. Es su naturaleza. La vive y no, ni siquiera piensa en ella. Nosotros sí, nosotros cuestionamos todo. Resulta que no, esto ahora es malo, a pesar de que es lo que hubiera reconocido mis ancestros, esto ahora es malo. Y ahora pasó a ser bueno esto. Y esto sale una máquina. Siempre va a salir una máquina. Lo que tú digas, no, 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 es que ahora yo en vez de comer carne roja, me como una arepita, como una tacita de arroz, que eso es algo liviano, y lo pones el diminutivo, tacita, arepita, pancito, tortillita, como si fuera algo inofensivo. ¿Y de dónde sale eso? Sale de una máquina, porque esa harina con la que estás haciendo todo eso sale de una máquina procesada, se le quita los pocos nutrientes que tiene, te dan un polvo que es pura glucosa y te estás comiendo esa glucosa cocinada en aceites vegetales porque te dijeron que los aceites vegetales son mejores que la mantequilla o que la grasa que sale del cerdo. Y esa es la vida que vivimos, vamos por el sistema, vamos caminando, no cuestionamos. ¿Cuál es el llamado? Cuestiona. Te acabamos de decir algo muy fácil de entender. Si tienes la insulina alta, tu cuerpo va a empezar a almacenar grasa de una manera exorbitante y esa grasa va a ir a los órganos como el hígado y a tu tejido adiposo por fuera, lo que tú puedes ver, la grasa subcutánea. ¿Cómo puedes revertir ese proceso? Fácil. Haz lo mismo que te acabo de explicar, pero hacia atrás. Si tengo mucha grasa en mi tejido adiposo y en mis órganos, tengo que bajar mis niveles de insulina para entrar en un estado catabólico donde mi cuerpo no esté guardando, sino que ahora diga, ¿sabes qué? Toda esa grasa que tengo en exceso la voy a consumir y la voy a sacar de ahí porque no pertenece ahí. Y reviertes el proceso. Entonces, el hígado graso, para cerrar, Leire, no es falta de jugos verdes. Tú no tienes el hígado graso porque dejaste de tomar jugos verdes en tu vida y no lo vas a curar tomando, pensando que te tienes que tomar todos los jugos verdes que no te tomaste. Por favor, entiéndelo. Y estoy seguro que si ya tienes hígado graso, ya te probaste con los jugos verdes y no se te quitó el hígado graso, porque no es por obra y arte de magia que se quita el hígado graso. No, tienes que entender de dónde viene para ahora decir, ok, ¿cómo hago para atrás? ¿Cómo hago el mismo proceso pero en reversa?
Y es así de sencillo. Baja tu insulina. ¿Cómo bajo mi insulina? Reduciendo el consumo de fructosa, de glucosa y de aceites industriales de semilla. Cuando yo hago eso y como otras cosas que no tengan ni glucosa, ni fructosa, ni aceites refinados de semilla, puedo dejar de tener el hígado graso tan pronto como en un mes. Ese es el tiempo. Ahora, ¿qué vas a elegir? ¿Vas a elegir lo que sabe bien, que te enferma, o lo que de repente no sabe tan bien, que te sana? Es tu decisión. Y nosotros no te podemos obligar. Y tampoco te damos una receta mágica porque no existe. No te vamos a vender humo. No, tómate esto. Es que esto es una maravilla. Esto quita el hígado graso. No, el hígado graso se quita, te lo quitas tú con tus hábitos porque tú te lo formaste. No, no te cayó ahí por mala suerte, ni por el COVID, ni por no sé qué, ni por la situación económica. No, cayó ahí porque tú llenaste el hígado de grasa. La única manera de sacar esa grasa es tú haciendo lo contrario. Entonces, Leire, muchísimas gracias por estar acá. El objetivo de esto es educarlos, ayudarlos a entender que hay mucho que puedes hacer tú todos los días en tu casa por tu salud sin tener que ir a un consultorio, sin tener que tomarte una pastilla, sin tener que tomarte un suplemento. Empieza a revisar lo que hay en tu nevera, cuestiónate si tu cuerpo necesita eso o si tú te lo estás comiendo porque te gusta. No, es que esto me da placer. Pensemos, empecemos a pensar. Esa es la invitación. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Recuerden, esto es por tiempo limitado, lo que les voy a decir ahora. Si entran en sinpastillas.com/test, test, T-E-S-T, pueden hacer un test de resistencia a la insulina, unas preguntas sencillas, y van a saber si son resistentes a la insulina. Y al final del test hay una sorpresa, es todo lo que les voy a decir. No voy a decir más que eso. Sinpastillas.com/test, entren y hagan ese test para que puedan recibir al final de eso un obsequio de parte mía de Leire. Y las personas que están interesadas en entrar en nuestro programa, que ya se está llenando el corte de mayo, pueden entrar en sinpastillas.com. Leire, muchísimas gracias.